Si tu abuelo manejó un camión de carga en Estados Unidos durante los años 70, lo más probable es que se haya subido todos los días a una caja de acero con ruedas, sin nariz, sin cofre, sin un solo centímetro de protección frente a él. Solo el parabrisas y el vacío. Debajo de su asiento, a unos cuantos centímetros de su espalda, rugía un motor diésel de cientos de caballos de fuerza que convertía la cabina en un horno ambulante. Se sentaba casi 2 metros arriba del pavimento, con las rodillas pegadas al tablero, sintiendo cada bache del camino directo en la columna. Millones de esos camiones dominaron las carreteras de Norteamérica durante más de 5 décadas. Hoy prácticamente no queda ninguno circulando. Y la razón por la que desaparecieron no tiene nada que ver con que fueran malos camiones. Para entender por qué murió ese diseño, primero hay que entender por qué nació. Y ahí no hay una historia de innovación tecnológica. Hay una historia de matemáticas, de leyes de tránsito olvidadas y de un hombre en el noroeste de Estados Unidos que estaba obsesionado con cada centímetro y cada kilogramo de sus camiones. A principios del siglo XX, cuando el transporte por carretera empezó a competir directamente contra el ferrocarril, varios estados comenzaron a poner límites legales a la longitud total de un camión con su remolque. La lógica era simple: entre más largo el conjunto, más difícil de maniobrar, más peligroso en curvas, más castigo para puentes y cruces diseñados todavía para carretas. Así que, estado por estado, las autoridades fijaron un tope que iba de los 15 a los 20 metros de longitud total, midiendo absolutamente todo: la cabina, el compartimento del motor, el chasis, el acoplamiento y la caja del remolque. Y aquí está el detalle que cambió la historia del transporte en Norteamérica: cada metro que ocupaba la parte delantera del camión era un metro que la caja de carga no podía usar. Y en este negocio, la caja de carga es lo único que genera ingresos. El motor, el chasis, la cabina, todo eso es simplemente el costo necesario para mover la mercancía. Si la ley permitía 20 metros en total y la cabina con motor ocupaba 5, el remolque quedaba limitado a 15. Pero si alguien lograba recortar esa parte delantera aunque fuera medio metro, ese medio metro se sumaba directamente a la caja de carga. Y medio metro más de remolque significaba más mercancía por viaje. Más mercancía por viaje significaba más ingresos por kilómetro recorrido, en una industria que siempre ha trabajado con márgenes de ganancia tan delgados que casi no existen. La industria tenía un problema concreto: necesitaba tractocamiones más cortos. Y la solución, vista desde la ingeniería, era casi obvia, aunque nadie la quisiera. Tomar el motor, que normalmente iba al frente bajo un cofre largo, y moverlo hacia abajo, justo bajo el asiento del conductor. Eliminar el cofre por completo. Apilar la cabina directamente sobre el motor y el eje delantero. El conductor quedaba más alto, el camión quedaba más corto, y el remolque ganaba el espacio perdido. El camión de cabina sobre motor no nació de un sueño de ingeniero. Nació de una operación aritmética. Nadie quería sentarse literalmente encima de un motor diésel encendido durante horas. Pero los números dijeron que tenía que ser así, y el dinero, en el transporte de carga, siempre termina ganando la discusión. El desafío de ingeniería que vino después no fue menor. Un motor diésel de esa época para camiones de carga pesada no era una pieza delicada. Hablamos de bloques de 6 cilindros en línea, con desplazamientos de 8 a 15 litros, capaces de generar entre 300 y 500 caballos de fuerza, y temperaturas en la superficie del bloque que superaban fácilmente los 90 grados centígrados. Ahora imagina sentar a un ser humano directamente arriba de eso, durante jornadas de 10 o 12 horas. El calor fue el primer enemigo. Los fabricantes instalaron capas de aislante entre el compartimento del motor y el piso de la cabina, en algunos casos de varios centímetros de espesor, además de barreras reflectantes pensadas para desviar la energía térmica hacia abajo. Pero la física no negocia. El calor sube, y un motor diésel grande trabajando a carga constante durante todo el día genera una cantidad enorme de energía térmica. Los conductores que manejaron estos camiones en verano contaban que el piso se calentaba tanto que llegaba a suavizar las suelas de sus botas de trabajo. Algunos se ponían 2 pares de calcetines de distinto grosor, uno sobre otro, solo para crear una barrera entre sus pies y el piso ardiente. En invierno, paradójicamente, ese mismo calor era bienvenido, aunque traía su propio riesgo. Si el sistema de calefacción fallaba, o si una manguera del anticongelante se rompía, se perdía el calor por completo, y un camión de este tipo sin calefacción funcional, en una noche de invierno cerrado,
Se convertía en una caja de metal congelada sobre ruedas. El mismo aislante que mantenía fuera el calor del motor también mantenía adentro el frío del ambiente. Después estaba la vibración. Como la cabina descansaba directamente sobre el motor y el eje delantero, cada pulso mecánico se transmitía sin filtro hacia la estructura. Cada disparo de los inyectores, cada cambio de engranaje, cada respiro del turbocompresor llegaba directo al cuerpo del conductor. Los soportes de hule y los amortiguadores de cabina ayudaban, pero solo hasta cierto punto. El problema de fondo era que el conductor estaba físicamente acoplado al motor de una manera que jamás ocurría en un camión convencional. Los transportistas de larga distancia tenían su propio vocabulario para describir la experiencia. Le decían el camión saltamontes, el rompeespaldas, el batidor de riñones. La distancia corta entre ejes amplificaba cada imperfección del pavimento. Cada bache, cada junta de dilatación, cada grieta en el concreto se sentía directo en la columna vertebral, y esto ocurría durante 11 horas diarias, día tras día, semana tras semana. El ruido era el insulto final. Un motor diésel de gran cilindrada apenas a 1 metro debajo del asiento, separado solo por láminas de metal y aislante que nunca era suficiente. Producía un rugido constante que terminaba agotando a los conductores en turnos largos. En algunos modelos, el turbocompresor quedaba ubicado justo al lado del compartimento entre los dos asientos, y si ese turbo empezaba a fallar, o si los sellos de aceite se debilitaban, el aceite sobrecalentado podía rociar directamente dentro de la cabina. Los conductores aprendieron a reforzar esa cubierta con capas extra de lámina, no como un lujo, sino como una medida de supervivencia. Pero aquí está el detalle que realmente importaba, nada de esto cambiaba la ecuación. El camión de cabina sobre motor era de 1,5 a 2 metros más corto que un camión convencional de cofre largo, y eso se traducía directamente en 1,5 a 2 metros más de remolque por viaje. Multiplica eso por una flota de miles de camiones operando todos los días del año, y la ventaja en capacidad de carga era enorme. Las grandes empresas de transporte hicieron el cálculo y compraron estos camiones por miles. A los conductores, prácticamente nunca se les preguntó su opinión. A finales de los años 20, un hombre entendió esta ecuación mejor que nadie en la industria. Fundó su empresa de transporte de carga en el noroeste de Estados Unidos con un solo camión, moviendo mercancía menor por la región. En pocos años había absorbido varias operaciones locales pequeñas en una sola compañía y empezó a expandirse con rapidez por toda la costa del Pacífico. Este empresario estaba obsesionado con dos cosas por encima de todo, el peso y la longitud. Cada kilogramo que un camión cargaba en su propia estructura era un kilogramo que no podía cargar en mercancía que generara ingresos. Cada metro de cabina era un metro de remolque desperdiciado. Y los camiones disponibles en el mercado comercial de esos años no lo satisfacían. Le parecían demasiado pesados, demasiado largos, demasiado ineficientes. Así que hizo lo que cualquier empresario obsesivo y orientado al detalle haría en su lugar, construyó sus propios camiones. Montó una operación de fabricación dentro de un taller de mantenimiento que tenía sin usar, compró varios chasis comerciales como punto de partida, y contrató a un equipo de ingenieros para rediseñarlos desde cero. El resultado fue un tractocamión con la cabina colocada directamente sobre el eje delantero, eliminando por completo el cofre. Pero fue más allá. Especificó que la cabina se construyera en aluminio. Esto, para la época, era casi una locura. A finales de los años 30, el aluminio era costoso, difícil de trabajar y se asociaba casi exclusivamente con la industria aeronáutica. Nadie fabricaba cabinas de camión con ese material. A él no le importó. El aluminio pesaba cerca de 1/3 de lo que pesaba el acero. Para un hombre que contaba cada kilogramo, la decisión era obvia, sin importar el costo inicial. Hacia 1940, esa operación ya tenía nombre propio como empresa fabricante. 2 años después, debutó con el primer camión de la industria con cabina íntegramente de aluminio. Entonces llegó la guerra, y la fábrica cambió de giro temporalmente para producir componentes de barcos y aviones para el esfuerzo militar. Cuando la producción civil se reanudó, el diseño de cabina sobre motor retomó exactamente donde se había quedado. A finales de esa década, esta empresa vendió su primer camión a un comprador externo, una fábrica de montacargas en la misma ciudad donde había nacido. Ese camión específico hoy se conserva en un Museo Nacional de Estados Unidos, en la misma institución que guarda piezas de la historia de la aviación y del programa espacial. Así de importante terminó siendo ese vehículo para la historia industrial del país.
Los primeros modelos de esta marca incorporaron un principio adicional que los distinguió de cualquier otro fabricante: debían poder repararse en el camino con herramientas básicas. En los años 40, no existía la opción de llamar una grúa en mitad de un paso de montaña a las 2 de la madrugada. Si algo se rompía, el conductor lo arreglaba ahí mismo, al costado de la carretera. Por eso los paneles de aluminio se atornillaban en lugar de soldarse, así que una sección dañada podía desmontarse y reemplazarse sin necesidad de un taller especializado. No era una cuestión de elegancia, era pragmatismo puro de un hombre que entendía que un camión varado en la carretera no generaba ni un solo dólar. Poco después, esta empresa firmó un acuerdo de distribución con uno de los fabricantes de camiones más grandes de Estados Unidos, con sede en Ohio, y empezó a vender sus cabinas bajo una marca conjunta. Las ventas crecieron rápidamente durante los años siguientes. A mediados de los 70, esa relación se rompió y la empresa original se independizó por completo como fabricante. A inicios de los 80, un gigante automotriz alemán la compró y en menos de una década, las ventas se duplicaron. Para inicios de los 90, esa compañía nacida en un taller de mantenimiento se había convertido en el fabricante de camiones pesados más grande de Norteamérica. A mediados de los años 50, todos los fabricantes importantes de camiones en Norteamérica tenían un modelo de cabina sobre motor en su catálogo. No tenían opción. La ley de longitud lo exigía. Cada marca lanzó su propia versión, cada una tratando de resolver el mismo problema imposible, como hacer tolerable, durante una jornada completa de trabajo, sentarse arriba de un motor diésel en marcha. Una de las marcas más reconocidas llevó esa ambición al extremo en 1976, cuando presentó la primera cabina dormitorio de fábrica con altura completa para estar de pie. Algo así como 2,10 metros de altura interior. El conductor podía vestirse de pie por la mañana, algo que suena como una expectativa básica hasta que has intentado ponerte los pantalones recostado de espaldas en una cama angosta con el motor retumbando debajo. Ese modelo se volvió un ícono cultural. Apareció en una serie de televisión muy popular a finales de los 70, transportó incluso un transbordador espacial en una ocasión, y terminó siendo el camión del póster en el garaje de muchos padres de familia de esa generación. Otras marcas respondieron con sus propias versiones, cabinas más elevadas para separar al conductor del bloque del motor, parabrisas curvos de 3 piezas. Configuraciones interiores que iban desde una cabina sencilla de 1,5 metros hasta dormitorios más amplios. Uno de esos modelos incluso terminó como inspiración para un personaje en una película animada de gran estudio. Hasta Hollywood encontró encanto en estos camiones de cara plana. Y las flotas seguían comprando. Las empresas de transporte más grandes del país construyeron operaciones enteras alrededor de estos camiones durante los años 80 y 90, con conductores manejando a velocidades limitadas, subiendo y bajando cambios en rigs color naranja y café que se volvieron tan reconocibles en las carreteras interestatales como las propias señales de tránsito. Durante los años 60 y 70, el camión de cabina sobre motor fue rey absoluto de la carretera estadounidense. No porque fuera cómodo. No porque los conductores lo quisieran. Sino porque la ecuación matemática seguía funcionando a su favor. Entonces llegó un 6 de enero de 1983. El presidente de Estados Unidos firmó una ley de asistencia para el transporte en superficie. Era una pieza legislativa enorme, subió el impuesto federal a la gasolina por primera vez en más de 20 años, financió la reparación de carreteras y puentes en todo el país. Estableció una red nacional de autopistas designadas para el tránsito de camiones de carga pesada. Pero escondida dentro de ese marco regulatorio había una sola disposición que, sin que nadie lo planeara como un golpe directo, terminaría borrando del mapa toda una categoría de camión americano. La nueva ley estableció límites mínimos de longitud para los remolques, no para el conjunto completo. Y ahí estaba la frase que cambió todo: ya no existía un límite total para la combinación de tractocamión y remolque en la red nacional de autopistas. Durante décadas, la ley había limitado la longitud de todo el conjunto. Ahora, la ley solo limitaba el remolque. El tractocamión podía tener la longitud que el fabricante quisiera. La razón de ingeniería que había dado origen al camión de cabina sobre motor, la única razón por la que existían millones de ellos, se evaporó en un solo párrafo de una ley federal de transporte. Sin esa restricción de longitud total, las empresas de transporte podían usar tractocamiones convencionales, con cofre largo, y aún así seguir jalando remolques de 16 metros completos.
Y los camiones convencionales tenían ventajas que ninguna cantidad de ingeniería sobre la cabina podía superar jamás. La comodidad era la más evidente. Mover el motor 2 metros hacia adelante, sacarlo de debajo del conductor y meterlo en su propio compartimento bajo un cofre, cambiaba todo. El calor se disipaba antes de llegar a la cabina. La vibración se absorbía en los largueros del chasis y los soportes del motor mucho antes de tocar al conductor. El ruido bajaba de forma dramática. Los conductores que hicieron el cambio describían la diferencia como pasar de manejar un martillo neumático a sentarse en un sillón. Las cabinas dormitorio de los camiones convencionales podían medir más de 2 metros de largo, con altura completa para estar de pie, espacio de closet, espacio real para dormir. Las cabinas dormitorio de los camiones de cabina sobre motor apenas llegaban a 1,60 m, justo lo suficiente para que una persona promedio se acostara estirada, nada más. La aerodinámica fue la siguiente ventaja. Un camión de cabina sobre motor es básicamente una pared plana moviéndose a velocidad de carretera. El coeficiente de resistencia al aire es brutal. Un camión convencional, con un cofre esculpido, una nariz afilada y faldones integrados en la cabina, corta el viento de forma mucho más eficiente. A velocidades de autopista, esa diferencia se traduce directamente en ahorro de combustible a lo largo de flotas de miles de unidades recorriendo cientos de miles de kilómetros al año. Esos ahorros aerodinámicos suman millones de dólares. El mantenimiento era la tercera ventaja. Trabajar en el motor de un camión de cabina sobre motor requería inclinar toda la cabina hacia adelante sobre cilindros hidráulicos. Todo lo que estuviera suelto adentro había que asegurarlo primero: tazas, bitácoras, botas. El mecanismo de inclinación necesitaba mantenimiento propio y a veces fallaba, dejando la cabina trabada en un ángulo de 45 grados sin forma de bajarla salvo con una grúa. En un camión convencional, se sueltan 2 seguros y se levanta el cofre. El motor queda accesible desde 3 lados. Un mecánico puede diagnosticar y repararlo casi todo sin tocar la cabina. La seguridad era la cuarta ventaja, y la más difícil de discutir abiertamente. Un camión convencional tiene un bloque de motor, un radiador, largueros de chasis, una defensa, y varios metros de estructura entre el conductor y el punto de impacto en una colisión frontal. Esa masa absorbe energía antes de llegar al espacio donde está sentado el conductor. Un camión de cabina sobre motor tiene un parabrisas. Los pies del conductor están prácticamente sobre la línea de la defensa frontal. En una colisión de frente a velocidad de carretera, no había estructura sobreviviente por delante del conductor. Entre los propios transportistas circulaba un chiste oscuro: siempre serás el primero en llegar al lugar del accidente. El tuyo. Había además una desventaja estructural que recibía menos atención pública, pero que era igual de determinante. Las leyes federales que regulan el peso por eje establecen cuánto puede cargar un camión según el número y la separación entre sus ejes. La idea es sencilla. Un camión corto que concentra el mismo peso total en una distancia más reducida entre ejes ejerce mucha más presión sobre un puente que un camión más largo que distribuye ese mismo peso en una distancia mayor. Es el mismo principio que caminar sobre hielo delgado: párate y tu peso se concentra y rompe el hielo, acuéstate y ese mismo peso se reparte y el hielo aguanta. Los camiones de cabina sobre motor, al ser más cortos por naturaleza, concentraban la carga de sus ejes de forma más apretada cuando iban al límite de peso permitido. Esto a menudo obligaba a colocar el eje delantero prácticamente justo detrás del parachoques para cumplir con la norma. Y eso generaba un problema de acceso único en estos camiones americanos, en lugar de subir directo a la cabina con barandales a ambos lados, como ocurría en los camiones de cabina sobre motor de Europa o Japón. Los conductores estadounidenses tenían que trepar por detrás de la llanta delantera y luego avanzar de costado, encogidos, hasta llegar al asiento. Una rutina incómoda y agotadora que tenían que repetir varias veces al día y que se volvía vieja antes de terminar la primera semana de trabajo. El colapso del mercado, una vez que arrancó, fue rapidísimo. Varias de las empresas de transporte más grandes del país cambiaron a flotas convencionales antes de que terminara la década de los 90. La última gran resistente seguía operando con miles de camiones de cabina sobre motor. A finales de los 90, esa empresa anunció un acuerdo de más de $1.000 millones con un fabricante para reemplazar absolutamente toda su flota por camiones convencionales de cabina larga. Cientos de unidades llegaron en cuestión de semanas y miles más quedaron en orden para el año siguiente.
La compañía además empezó, por primera vez, a asignar de forma permanente un camión específico a cada conductor, una herramienta de reclutamiento y de retención al mismo tiempo. La razón por la que esa última empresa finalmente cedió no fue el combustible ni el mantenimiento. Fue la gente. La rotación anual de conductores en las grandes empresas de transporte superaba con frecuencia el 100%. Cuando los competidores cambiaron a camiones convencionales, lo convirtieron en arma publicitaria para reclutar choferes. Ven a trabajar con nosotros, ahora tenemos camiones de verdad. Mientras tanto, la empresa que aún operaba miles de unidades de cabina sobre motor perdía conductores sin freno frente a competidores que ofrecían cabinas dormitorio amplias y motores que no intentaban incendiarles los pies. Gastar $1.000 millones en reemplazar toda la flota terminó siendo más barato que no encontrar a nadie dispuesto a manejarla. Un fabricante hizo un último intento heroico con un modelo completamente nuevo, lanzado justo a finales de esa década. Compartía puertas, parabrisas, faros y sistema eléctrico con su línea de camiones convencionales más moderna. La intrusión del motor dentro de la cabina se redujo a apenas unos centímetros. Unos escalones eléctricos plegables eliminaron por completo la rutina de trepar por la llanta. El responsable de ingeniería de ese proyecto dijo públicamente que quería que un conductor pudiera subir a la cabina sosteniendo una taza de café sin derramar una sola gota. Por todos los estándares de ingeniería, ese modelo fue el camión de cabina sobre motor más refinado jamás construido en Norteamérica. La empresa que finalmente había decidido renovar toda su flota llegó a ordenar más de 1.700 unidades de ese diseño nuevo. Apenas un año después, canceló el pedido completo y lo cambió por camiones convencionales. Ese modelo fue una solución brillante a un problema que, para entonces, ya nadie tenía. Una marca dejó de fabricar su propio modelo de cabina sobre motor en 2002. Otra construyó su última unidad en 2005. El fabricante del modelo más refinado retiró su producto del mercado doméstico estadounidense alrededor de 2006. Aunque siguió construyéndolo en una planta del sur de Estados Unidos exclusivamente para exportación, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, países donde las leyes de longitud todavía justificaban este tipo de diseño. La producción continuó hasta el año 2020, con varios miles de unidades enviadas únicamente a Australia durante más de 2 décadas. La última unidad construida en suelo americano salió de la línea de ensamble a finales de 2021. Fin del camino para el último camión de cabina sobre motor fabricado en Estados Unidos. Las consecuencias de este cambio fueron mucho más allá del simple rediseño de un camión. Una vez que el camión convencional se volvió universal, las cabinas dormitorio crecieron hasta convertirse en verdaderos departamentos rodantes. Los camiones modernos de carga pesada ofrecen interiores de hasta 2 metros de largo, refrigerador, microondas, televisión satelital, inversores para cargar dispositivos electrónicos, colchones de alta gama y sistemas de climatización que funcionan incluso con el motor apagado. El contraste con una cabina dormitorio de 1,60 m, donde había que entrar de costado y el calor del motor se filtraba por el piso, resulta casi absurdo. Algunos camiones modernos de larga distancia tienen más espacio habitable que ciertos departamentos pequeños en grandes ciudades. Toda esa evolución solo fue posible porque el diseño convencional finalmente le dio a los ingenieros el espacio para trabajar, un espacio que nunca existió en un camión de cabina sobre motor. El mercado de coleccionistas, en cambio, tomó el camino contrario. Los camiones de cabina sobre motor restaurados hoy alcanzan precios muy altos en exhibiciones especializadas. Un ejemplar bien restaurado, con motor en buen estado, puede venderse por $20 o $30,000 o más, dependiendo de su condición. Entusiastas en distintas partes de Norteamérica desarman estos camiones por completo, reconstruyen los motores, pulen el aluminio original, rehacen el cableado eléctrico y los presentan en encuentros y convenciones dedicadas a la historia del transporte de carga. Existen clubes enteros dedicados exclusivamente a estos camiones. Esta gente no añora la incomodidad. Añora la identidad. El camión de cabina sobre motor se veía distinto a todo lo demás en la carretera. Tenía carácter. Un camión convencional, sin importar cuán bien diseñado esté, se parece a cualquier otro camión convencional. Un camión de cabina sobre motor no se parecía a nada más. Algunos pocos todavía trabajan para ganarse la vida. Empresas de producción de cine y televisión mantienen pequeñas flotas de estos camiones como vehículos de soporte para generadores eléctricos y equipo de filmación.
Estas unidades han sido modificadas tan a fondo, con generadores, carretes de cable y estructuras especializadas, que sustituirlas por camiones convencionales costaría más que el valor del camión mismo. Empresas de recolección de basura todavía usan diseños de cabina adelantada en zonas urbanas, donde el radio de giro importa más que la comodidad de carretera. Y en puertos y patios ferroviarios, los tractores terminales que mueven contenedores de un lado a otro siguen siendo, en su gran mayoría, de este mismo formato. Pero en la carretera abierta, cruzando el país de costa a costa, el camión de cabina sobre motor es funcionalmente extinto en Estados Unidos. El resto del mundo nunca dejó de construirlos. Europa los usa de forma prácticamente exclusiva. Una de sus marcas más importantes dejó de fabricar camiones convencionales por completo desde hace ya 2 décadas. Otras marcas europeas siguen produciendo exclusivamente camiones de cabina sobre motor, porque las leyes europeas todavía limitan la longitud total del conjunto y restringen la velocidad máxima de los camiones, lo cual reduce de forma importante el riesgo de seguridad que implica sentarse en la parte frontal del vehículo. Australia transporta carga así a través del territorio desértico. Japón, China, India, todos mercados dominados por este formato. El camión que Estados Unidos abandonó es el estándar global en prácticamente cualquier otro lugar del planeta. En muchos países, ver pasar un camión convencional de cofre largo resulta tan poco común como ver un camión de cabina sobre motor en una autopista estadounidense hoy en día. El camión americano de cabina sobre motor no fracasó porque estuviera mal diseñado. No perdió frente a un camión mejor. Fue borrado del mapa por una sola disposición dentro de una sola ley de transporte, firmada en una tarde tranquila de enero de 1983. La misma ecuación que le dio vida fue la que terminó matándolo. Cuando la ley de longitud existía, valía la pena sentarse encima de un motor diésel a cambio del espacio extra de carga. Cuando la ley cambió, ese sacrificio se volvió simplemente innecesario. Los números se invirtieron, y los camiones siguieron a los números, como siempre lo habían hecho. Si tú manejaste uno de estos camiones, si tu padre lo hizo. Si todavía recuerdas haber visto esas filas de camiones de cara plana corriendo por la autopista interestatal con sus luces ámbar encendidas en la oscuridad de la madrugada, entonces entiendes exactamente qué fue lo que se perdió. No fue solo un diseño de camión. Fue todo un mundo. Fue una época anterior a las bitácoras electrónicas, anterior a los límites de velocidad controlados por computadora, anterior a las transmisiones automáticas. Una época donde el equipo de trabajo era brutal y la gente que lo manejaba era todavía más dura que las máquinas mismas. Una época donde usar 2 pares de calcetines para que el calor del piso no te ampollara los pies era simplemente un martes normal de trabajo. Esa es la historia del camión americano de cabina sobre motor. No lo mató el mercado. No lo mató la tecnología. No lo mató ningún competidor extranjero con mejor ingeniería. Lo mató un cambio en la forma en que el gobierno medía un camión, escondido dentro de un párrafo legal que casi nadie leyó completo cuando se firmó. Y sin embargo, durante 50 años, fue ese diseño imperfecto, ruidoso, caliente y peligroso el que sostuvo el transporte de carga de todo un país. Las fábricas surtidas a tiempo, los supermercados llenos, las tiendas abastecidas semana tras semana, todo dependió, durante medio siglo, de hombres dispuestos a subirse cada mañana arriba de un motor encendido, sabiendo exactamente qué riesgo corrían, y subiéndose de todos modos porque era el trabajo que tenían que hacer. Hoy, cuando uno de esos camiones aparece restaurado en un encuentro de coleccionistas, brillando en aluminio pulido bajo el sol, la gente se detiene a verlo no porque sea más cómodo, ni más seguro, ni más práctico que cualquier camión moderno. Se detienen porque ese camión cuenta una historia que ningún camión convencional puede contar. La historia de una generación entera de transportistas que pagó con su propio cuerpo el precio de una ecuación legal que ni siquiera ellos habían escrito. No fueron derrotados por mejores ingenieros. No fueron superados por mejor tecnología. Fueron, simplemente, dejados atrás por una frase burocrática que nadie celebró el día que se firmó, pero que en silencio reescribió por completo el mapa de las carreteras americanas. Y quizás eso es lo que de verdad merece quedar en la memoria. No el camión en sí, con su calor insoportable y su rugido constante, sino la gente que lo manejó sin quejarse, que aprendió a vivir con el peligro como rutina diaria, y que sostuvo sobre sus hombros, literalmente, encima de un motor encendido, el funcionamiento de toda una economía. El camión de cabina sobre motor ya no existe en las carreteras de Estados Unidos.
Pero en la memoria de quienes lo manejaron y en la de quienes lo vieron pasar de niños desde el asiento trasero del coche familiar, sigue siendo, todavía hoy, el camión más memorable que jamás haya circulado por ese país.